Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Los Ríos en el Mundo, una sección de la comunidad creativa Los Ríos, en la que estamos conociendo diferentes experiencias de empresas, emprendimientos, agentes creativos, creativas y culturales de la región que están exportando su talento hacia afuera del país. Hoy día vamos a conversar con los amigos de Mewo Studio, una editorial de cómic e ilustración nacida en Valdivia y que realiza cómic, artbooks, novelas ilustradas desde alrededor del año 2016. Actualmente cuentan con un catálogo de más de 10 obras publicadas y se está distribuyendo actualmente también en Chile y en Argentina digitalmente por Amazon Kindle, que es una de las razones por las cuales los estamos convocando a esta sección de Los Ríos en el Mundo. Bienvenidos, Mewo Ediciones. Por favor, les pido las disculpas del caso, les pido que me comenten sus nombres. Se me... Bueno, preséntate tú, Kisa. Bueno, como dijo, yo soy Kisa. ¿Qué más puedo decir? Soy artista visual, ilustradora. He hecho un par de cómics y he editado la mayoría de los libros que están dentro de la editorial. Buenísimo. Kisa, pero tu nombre es Daniela, ¿no es cierto? Sí, pero es secreto. Ah, ya. Ah, perdón. Sí, no, está bien. Sí, mi nombre real es Daniela, pero en verdad, en general, todo el mundo me dice Kisa y me conoce. Kisa, perfecto, Kisa. Bueno, yo soy Francisco y me conocen como Francisco K, al menos así yo firmo como artista. Soy profesor de arte, soy ilustrador, ejerzo como director general en Mewo Studio y trabajo como ilustrador freelance en diferentes juegos de cartas principalmente de Chile y de diferentes países. Oye, y bueno, cuéntame un poco del origen de Mewo Studio. ¿Cómo es que nace? ¿De dónde viene la idea? Un poco los inicios que tuvieron ustedes con el mundo del cómic. No sé, cuéntate la historia, a ti te sale bonito. Ok. Bueno, por allá en el año 2015, ambos teníamos como la necesidad o las ganas de hacer cómics, pero no teníamos como ni los recursos ni tampoco sabíamos bien cómo empezar a distribuirlo, cómo empezar. Y un amigo de nosotros, que es Fabricio Espada, que también es un autor de cómics de Valdivia, de pronto le dio como para hacer su primer cómic, que fue ello, lo dibujó en un mes y lo publicó. Y nosotros quedamos como, wow, él lo hizo así como de una, ya hagámoslo. Empezamos entonces con eso, nos motivamos, bueno, Francisco principalmente se motivó a sacar el primer cómic de la editorial que se llama Wasserland, que es un cómic que está inspirado en Guillermo Frick, que es un alemán de los que llegó a Valdivia en el año 1860. Y con esa obra empezamos a distribuirla, como que con nuestros mismos recursos empezamos a autogestionar todo el tema, pero nos dimos cuenta que para poder distribuirlo en librerías o en ferias y cosas así necesitamos tener como algo más formal. Y fue así que después del año 2017 fundamos la editorial como tal, para poder empezar a distribuir las cosas, además de otros autores también que se acercaron. Eso es como más o menos en resumen. ¿Sí? ¿Ves que te sale bonito? Oye, y de ahí empiezan a publicar, empiezan a moverse, me imagino, dentro de la región. ¿Y cómo es que llegan a publicar hacia afuera? El contacto con Amazon, la traducción de los cómics al inglés. Bueno, principalmente porque nosotros con Kisa trabajamos afuera de Chile. Nuestros principales clientes son de habla inglesa o son extranjeros. Entonces, para poder compartir un poco las cosas que nosotros estábamos haciendo en Valdivia, obviamente teníamos que migrar al inglés y tener como las ediciones en paralela. Y el formato físico también siempre como que limita un poco porque para poder lograrlo tienes que invertir un poco más de dinero. Y entonces ahí nos cayó como anillo al dedo el tema de las versiones digitales y distribuir por Amazon además. Y así empezamos y así estamos hasta el día de hoy. A mí me gustaría como además añadir a eso, mencionar a ProChile, que de alguna manera nos ayudó tanto directa como indirectamente a comenzar con esto. Porque un amigo de nosotros, que tiene una editorial en Santiago, por ProChile fue a la Comic Con en San Diego. Y
Y él nos invitó a que si queríamos nosotros que le pasáramos algunos de nuestros libros para que él llevara acá. Entonces, eso como que forzó a que hiciéramos la primera traducción al inglés, que fue de mi primer cómic que se llama Las Negras. Y fue como, ya, voy a traducir. Entonces, como que lo traduje así, lo imprimimos y se lo pasamos. Entonces, él pudo ya distribuir el cómic por primera vez. Y de hecho fue con eso que conocimos ProChile. Después nos acercamos a ellos y con ProChile, bueno, Francisco llevó nuestro trabajo a Miami y yo fui a México. Y allá también se vendieron algunas de mis obras y después posteriormente también hubo una distribución por allá como de la obra física. Y lo de Amazon también fue forzado como más adelante por la pandemia, donde ya era como todo más digital y todo el mundo estaba acostumbrándose a leer como PDF y trabajar más en ese formato, que nosotros dijimos, bueno, hagámoslo para que no estemos tan estancados con la editorial. Y así funcionó, más o menos. Oye, y me mencionan que los principales clientes que tienen afuera o que tenían afuera, o sea, estaban afuera, digamos, los principales clientes estaban afuera. Ahí estoy hilando bien la frase. ¿A qué se refieren con los principales clientes? Gente que les compra cómics. No. No, nuestros clientes como ilustradores independientes. Perfecto, perfecto. O sea, Entonces nos movemos en el mundo de la ilustración afuera, principalmente. Si separamos como la editorial como de cómic, también por el lado de la ilustración para nosotros funciona completamente afuera, como internacional. Y la distribución de cómic físico, por la misma limitancia física y distribución, ha sido principalmente en Chile, en Argentina y bueno, la experiencia que tuvimos con ProChile en Miami y México. ya, o sea, aparte de Meu Ediciones, ustedes trabajan como ilustradores para clientes en el extranjero. Bien. Y esos servicios de ilustración hacia afuera, ¿cómo es que llegan a exportarlos? Digital, nos contactan por Instagram o uso una aplicación que se llama Fiverr. ¿Ya? Y es Fiverr. como es el principal medio de contacto para poder como ofrecer el servicio. Igual creo que, en mi caso, yo alcancé a publicar 2 cómics conmigo y que son A las Negras y Fanáticas del 2019. Y con ese catálogo, como estaba en Amazon, me contactó un guionista de Nueva York y con él he estado trabajando en un cómic como ya 2 años. Esa sería como la manera en que Mevo me ayudó como, y por el lado de haber usado Amazon, me ayudó como para también tener ahí una hora así como en inglés. O sea, Todavía no está publicado. yo sé que para ustedes puede sonar como súper fácil o muy sencillo, muy simple. Y yo lo entiendo porque conozco Fiverr y estoy súper familiarizado con cómo funcionan un poco las cosas en Internet. Pero hay mucha gente que no. Ya hay muchos emprendedores, muchos creativos, muchas personas que todavía no dimensionan lo simple que puede ser el que subiendo tus ilustraciones a Instagram, usando los hashtags adecuados, y con una estrategia quizá adecuada de a quién voy a seguir o a quién me interesaría. De repente pasa eso, de que, oye, a alguien le gustó tu trabajo y te escribió, te mandó un mensaje y listo, estáis dibujando para una persona en Alemania, ¿cachai? O en Japón, o no sé. Entonces, eh, es así tal cual. Ustedes suben sus diseños a Fiverr y viene alguien y dice, oye, me gusta, quiero trabajar contigo. Sí. Ya, ¿cómo se hace en la cuenta en Fiverr? O sea, Explíquenlo, con peras y manzanas. Okay. Ya creo que lo principal como para internacionalizarse es hablar inglés y manejarse en Ya. inglés, porque eso es lo que usa de la mayoría de las personas. Entonces, aunque sea muy básico, uno tiene que lanzarse. De hecho, creo que nosotros perfeccionamos el inglés como en la práctica, así que... Sí, además el inglés no solamente lo utilizan clientes como de habla inglesa, sino que el inglés te acerca como a gente de otros países, porque es como el idioma en común que puedes tener. Entonces, tanto tú como la otra persona están hablando en un inglés así todo raro, pero funciona. Sí, mis clientes, por ejemplo, de Vietnam, me hablan en un inglés así horrible, pero yo les entiendo. Y con eso trabajamos. Sí, pues me imagino, Claro. me Y imagino. en Fiverr, bueno, es como de hacerse una cuenta y la aplicación lo que hace es hacer como intermediario tanto para el pago como para el formato de trabajo con el que ofrece el servicio, en este caso seríamos nosotros como ilustradores, con los clientes. Y lo bueno que tiene esa aplicación es que uno sube la oferta del trabajo. Es decir, yo ofrezco hacer como
en mi caso ilustraciones de fantasía o diseño de tatuaje. Y las personas que están buscando ese servicio ven como la oferta de catálogo y ellos mismos lo contactan a uno. Entonces, uno se ahorra el trabajo de estar buscando al cliente, sino que el cliente llega. Obviamente eso tiene distintos factores, como que la calidad del trabajo que uno muestra, los precios, la descripción, cómo uno lo promueve, claro. Entonces, igual creo que en el mundo también de las industrias creativas en general, donde hay muchos artistas, para poder lograr un éxito, hay que también pensar como negociante o como vendedor, como pensando en marketing. Y meterse mucho en esas cosas, porque si uno solamente es artista, no va a lograr venderse. Y uno como tiene que ver que la obra de uno, a menos que sea un artista de galería, uno tiene que venderse como producto, ser atractivo desde ese punto de vista. Ah, mira, ahí tiene. Esto es Fiverr, ¿no es cierto? Claro. Cuando te metes ahí te puedes logar con tu cuenta de Apple o Google, entonces es relativamente sencillo. Lo único que necesitas para retirar ese dinero sería una cuenta de PayPal. Que es bastante fácil ahora de usar con aplicaciones como Tempo, todo eso. Y ahí estarías ganando ya en dólares. Igual, A algo ver, que ¿y siempre cómo, comentamos. cómo los ¿Ah? encuentro acá en Fiverr? Te busco así como Kisa. Quizá 23. Quizá. Aquí Ahí estoy estamos. yo. Sí. Top rated. O sea, tienes muy buenas reseñas. 308 reseñas, claro. Y colocas el Esos precio son desde donde parte, digamos. Me que imagino que dependiendo de la complejidad va subiendo el honorario. Y aquí la gente te va dejando reseñas. Que creo que es súper importante poder dar a conocer este tipo de cosas. Usted, de otros ilustradores o personas con las que trabajen en la región, ¿hay más personas que estén presentes en esta plataforma? ¿Chilenos o valdivianos propiamente tal? chilenos sí sé que hay, pero valdivianos no conozco. No. Creo que el único valdiviano que conozco que está trabajando de manera internacional como vendiendo ilustraciones es el Philip. Ah, el Philip Graham, con el Sí, que hicimos el cómic de Elegías. sí, con él trabajamos en un proyecto en Mevo, Sí. pero él trabaja por Twitter, que también sirve, que es promocionar las obras por Twitter y ahí también lo contactan personas y él le va a su problema en Twitter. Sí, él solamente está trabajando por Twitter. Claro. O sea, en el fondo es aprovechar los canales digitales y las oportunidades que ofrece este mundo globalizado para poder exportar servicios que efectivamente ustedes los pueden hacer viviendo en el campo Sí. y Sí, viajando una vez al día, conectarse a internet para poder mandarlo. O si el archivo te lo permite, el 3G, te lo mandáis a través del celular. Creo que, creo que está súper bueno. Oye, y cuéntame un poco, revisemos un poco el catálogo de ustedes. Me habían mandado un material que lo tengo acá para que lo podamos mirar en detalle. Eh, vayan contándome un poquito sobre estas novelas, de qué se van tratando. bueno, Alas Negras fue mi primer cómic, ¿Ya? que la editorial, o al menos Mevo, así como funcionando, ya llevaba 2 años más o menos, como desde el 2016, 2017. Y en ese tiempo estábamos con el guionista que es Mayo Uribe, y él me forzó un poco a decir, ya tú estás aquí, por favor, haz tu cómic. Y dije, ya, bueno. Entonces como que este salió un poco forzado porque no tenía todavía una historia como para publicar, pero me gustó bastante cómo salió para hacer el primer cómic que hice. Y a mí me gusta el género chollo del manga, que son como los mangas de romance, como de fantasía, así como que son como muy para niñas, pero en verdad al final es lo que abarca todo lo que es la historia romántica. Y por eso quise hacer algo romance, lo mezclé con fantasía y esto nació de una ilustración que había hecho en ese tiempo. Y al año siguiente publiqué el segundo cómic editorial que fue Fanática. Y este es una historia semi-autobiográfica que está como basada en una experiencia que yo tuve como el año anterior.
porque yo soy muy fan de una banda que se llama Cerrazos. Y toda mi vida quise conocerlos y nunca pude porque después nunca llegaron a Chile. Y ese año vinieron y los conocí. De hecho, como que me metí al hotel, así los vi en el desayuno. Y la experiencia fue tan divertida que ya esto hay que contarlo en un cómic. Y ahí está. Fue divertido. Como paréntesis, después de ese cómic al año siguiente se lo regalé al bajista de la banda. Me saqué una foto con él y todo. Y bueno, Lo peor del amor, ese fue escrito, esto no es un cómic, es una antología de 5 cuentos que son como de humor negro. ¿Ya? Son historias de romance que piensan muy bonitas, pero cada vez se van distorsionando y terminan muy mal. Y de ahí yo hice las ilustraciones. Claro, el autor Entonces, la aquí. cosa aquí pasó del chollo al terror. Claro, fue la evolución del romance. Pero ahí se algo de la... Ya verá, este cómic fue el primer cómic que nosotros lo hicimos pensado en una colaboración con una marca externa. Elegía es un juego de cartas chileno que ya tiene sus buenos años y el creador de Elegías, el Adriel Beltrán, es amigo nuestro. Entonces salió como esta idea de contar un poco la historia del juego de cartas y salió este primer número. Estamos ahora en proceso del segundo con con el dibujo del Philip, que es el autor que mencionamos delante. Sí, él es muy buen dibujante, muy buen autor de cómics. Ahí está, mira, La Mujer Metralleta. Esas son las páginas antiguas. Sí. Mira, resulta que La Mujer Metralleta fue un proyecto que siguió un poco la línea de Elegías, porque este lo hicimos con Ernesto Díaz, que es el director de la película llamada del mismo nombre, Tráigame en la cabeza La Mujer Metralleta. Y queríamos hacer un cómic de la película. Él también dirigió Mirachman y todo ese tipo de películas como clase B, como de acción. Y esto se suponía que iba a salir a principios del 2020. Y bueno, ya saben lo que pasó. Pero va a salir... el 2020. Sí, lamentablemente hay como un gap de 3 años en donde todos los proyectos de la editorial como que se atrasaron. Si no era por nosotros, era por el autor y así. Pero nos mantuvimos de pie y están saliendo. Igual, por ejemplo, el Mito y Magia ahora se transformó en Chiloé Misterioso, que ya está en imprenta, de hecho, así que me va a llegar la próxima semana. Y va a contar también con su edición digital en Amazon. Y este, a diferencia de los otros que son libros de cómic, ya estos son derechamente libros ilustrados. Ya. Sería como una suerte de bestiario. Ah, qué bonito. Nosotros a todo esto ahora estamos en Chiloé. De ahí que se avivó un poco más el terminar este proyecto y lo vamos a estar distribuyendo principalmente acá. Pero todo el mundo busca libre. Va a estar en Valdivia, de todas formas. Y va a estar en Valdivia, sí. Oye, y en este momento ustedes están en Chiloé. Están viviendo allá. Sí, la editorial sigue siendo valdiviana, como la marca, pero nosotros vinimos a Chiloé por un tema de pandemia. Acá están los papás de él, estamos como más... Es un ambiente más tranquilo lo que ya estamos viendo en Valdivia, porque en Valdivia igual como entre el 2019 con el estallido social y la pandemia se puso raro. Pasaron porque al lado de nuestra casa como que quemaron la sede socialista, afuera habían disturbios cada noche. Entonces sí, está haciendo difícil trabajar. Sí. Y nos hicimos una base acá y como tú dices, una vez se abren como los mercados digitales, da lo mismo si estás en el campo o estás en la punta del cerro, que es donde más adelante vamos a vivir, literalmente. Vamos a seguir trabajando en Estados Unidos, en Valdivia, va a ser todo lo mismo, está todo revuelto. Mientras tengamos internet. Mientras haya internet, todo se puede hacer. Oye, pero ¿y durante la pandemia no les pasó que, porque por lo menos en el mercado de la música, yo he sabido de varias bandas que aumentaron sus reproducciones, como que la gente tendió a aumentar su consumo de música. Entonces, bandas que tenían, no sé, X cantidad de reproducciones, de repente el 2020 se vieron con el doble o incluso el triple de reproducciones todos los meses.
lógicamente porque la gente estaba más tiempo en la casa y te ponía a trabajar y ponía música que en tu oficina o en tu otro lugar de trabajo no vaya a poner, etcétera. ¿A ustedes no les pasó eso con la venta de sus productos digitales? Sí, efectivamente, nosotros como ilustradores prosperamos harto en la pandemia. La gente empezó a gastar más su dinero en el arte y en el ocio, en especial cuando estábamos en la cuarentena. Y, y nos fue bien por ese lado. Nos fue mal en la distribución física. Como Ya. las librerías se pausaron, otras se cerraron, y fue como un poco medio caótico. Pero en lo digital, hasta el día de hoy no nos va bien, no nos morimos de hambre en nuestro sueño. Y Claro, claro. ustedes lo que exportan es solamente digital, no están exportando cómics físicos. No, ahora no. No. Lo último que hicimos fue creo que fue en febrero, no, en enero del 2020, cuando llevamos como obras a Argentina. Y esa fue la última vez que exportamos como obra física. Pero de ahí no. 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 Ahora lo último en físico que vamos a sacar es el libro de Chiloé Misterioso, que sería este libro de 90 páginas a color. Claro, pero eso es Y algo probablemente, que es más territorial, es más local. Claro, eso no es tanto para exportarlo. ¿Y Porque de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, a la experiencia que han tenido ustedes, qué es lo que les falta al ecosistema bueno, más allá del libro y la lectura, del cómic también, incluyéndolo, eh, para poder potenciar más la capacidad exportadora que tienen? Porque talento en la región hay. Sabemos de que hay talento en la región, o sea, está la feria del cómic, hay un montón de gente que está haciendo hartas cosas. ¿Qué es lo que les falta como para poder, para que no sean solamente ustedes los únicos ilustradores valdivianos que están en Fiverr, por ejemplo? claro, que sepamos, para que no piensen que sí, nos Es bueno, que se sepa, autoproclamamos claro, que libros se únicos. sepa finalmente, pero Mira, como fanático del cómic, de la mística en general, yo diría que el, el tener como más instancias para compartir esas ñoñerías hace que, que el hacer cómic se vuelva como un propósito más tangible. Porque ahora en Valdivia tenemos al Aguacero, que es un increíble evento gigante, pero es una vez al año. Faltan como instancias para compartir. Nosotros hicimos una que duró también un año, que se llamaba Valdivia Ilustrado, ¿verdad? sí. En donde hicimos ese evento. Tenía un poco como la función que yo quería que hubiera como en más instancias, que era un evento pensado para los ilustradores. Entonces se invitaba a los ilustradores como a tener talleres de dibujo, habían charlas, pero así muy especializadas. Y finalmente el evento terminó con una sesión de dibujo en vivo, con un modelo. Entonces igual fue entretenido. Hay una, ¿Verdad? Se me olvidó sí, eso. pues hay una cosplayer Sí. que estuvo haciendo como un personaje y hubo un poco de todo. Y esas instancias, si hubieran más, así como durante el año, variadas y sobre el cómic o sobre como la ilustración, creo que haría que aparezcan o se atrevieran más los ilustradores como independientes o más nuevos. Yo lo que más veo de eso como más cercano, porque están las ferias, por ejemplo, de arte y oficio. O sea, por ejemplo, la Marza Feria, ahora está la Feriando, creo. Y como que esta instancia sirve para conocer a las demás personas que están trabajando en el lado creativo, pero es más amplio y no es enfocado solamente a la ilustración. Y en los lugares en que he visto que se da un poco esta dinámica es las ferias de anime, o las ferias otaku que se hacen como en los colegios, las que hacen la escuela Belén y todo eso. En esos lugares hay muchos niños, muchos autores jóvenes que se acercan a veces con su catálogo, así como su portafolio, preguntando como qué opina uno de su trabajo. Y claro, ellos están comenzando, les voy a dar una guía, pero no es tampoco el contexto como para profundizar más en el cómo potenciar eso. Yo creo que el consejo que podría dar como en general, por lo que observé dentro de la, las personas que están dentro de los cómics en Valdivia, es que hay muchos autores que se enfocan en lo local, pensando ya en dar pensando en el público que está ahí, que igual es bacán como poderse identificar con la obra, o también en lo nacional,
pero las personas que tienen como quizás obras que pueden ser un poco más universales, salir del formato físico o salir como de solamente Instagram, por ejemplo, y buscar plataformas como tapas.io. Es una página web para publicar cómics, que de hecho hay una chilena en Santiago que está cruzando, que es la de Cassandra, ¿cómo se llama? Ah, la Pía Prado. Pía Prado. Ella se ha ganado premios y todo, internacionales. Y el otro es Webtoon, que yo sé que hay muchas personas que están leyendo por Webtoon y es súper fácil publicar, no se cobra, es muy simple el sistema y uno publica. Y yo lo he intentado, publiqué como un cómic muy cortito ahí. Y las personas lo leen, uno tiene lectores inmediatamente y si el trabajo es bueno, al recibir más lectores uno puede, no sé, usar el Patreon o otro tipo de cosas como para poder darse a conocer sin los límites de una nacionalidad, sino que ya un público más extenso. Creo que eso sería como... porque uno dice ya publicarlo y atreverse a hacer las cosas, pero claro, hay que buscar bien el foco o los nichos en donde se están dando más o tienen mejor resultado este tipo de cosas. ¿Cómo se llamaba la página? ¿Tapas? Sí, tapas.io. Así era el nombre la última vez que lo vi, porque también antes se llama Tapastic. ¿Será esta que encontré a cámara? A ver. Claro. Sí, dice que sí. Estas páginas siempre vienen con el formato de aplicación. Entonces, de hecho, Heartstopper, que ahora, hace unos meses sacó una serie en Netflix que fue súper exitosa. Y todo el mundo está como, puede publicar ahí. Entonces, creo que son como buenas herramientas que uno puede usar para buscar su público y de alguna manera buscar también otras oportunidades para darse a conocer como artista. ¿Cuál era la otra que me había mencionado? Webtoon. Webtoon, así. Sí, .com. sí, con dos, como WEBTOON. Ah. No, ahí me sobró una E. ¿Le pusiste Webtoon? No, sí, es que no veo el link que estás escribiendo. Esa. Ahí está. Sí. Ya, que es la misma estructura que la anterior en el fondo. Claro. Bueno, es súper interesante lo que estás mencionando porque, mira, hay otra entrevista en esta misma sección que le hice a María Delfina de Cabo de Madebedi Ediciones, que ya hace libros para niños, digamos, es como ese es su rollo. Y el gran problema o la gran complicación que ella me mencionaba era justamente el que trabaja con los formatos físicos, el cómo se dan para afuera, el cómo ir dándose a conocer, que de repente trataba de comunicarse con gente de editoriales y cosas así, y como que no la pescaban mucho porque, oye, ¿quién es esta señora? Y como que un poco con desconfianza, ¿qué es la limitante que te implica el trabajar con formato físico? En el caso de ustedes, que vienen del mundo de la ilustración, hay un universo gigante de posibilidades para quienes quieran no solamente exportar su cómic, su trabajo creativo, sino que además sus servicios como ilustrador. Y creo que eso es algo que estoy rescatando Sí. súper importante de lo que estoy hablando con ustedes. O sea, me hablaron de cómo ocupan las redes sociales, cómo ocupan Fiverr y estas otras plataformas. Creo que por ahí va un poco lo que tú dices, falta esa información. ¿Cómo es que ustedes llegan a conocer estas plataformas? Buscando. Como que, es que me pasó de que el 2019, yo antes trabajaba de profesora de artes, la María Auxiliadora. Y bueno, me aburrí y entonces fue como ya voy a renunciar, pero voy a lanzarme un año a experimentar qué hacer como artista. Y yo ya sabía que se podían hacer comisiones, que era como ofrecer el servicio de educación y que a uno le llegan clientes, pero yo no sabía cómo. Entonces lo primero que hice fue buscar en Facebook. En Facebook hay muchos grupos en donde uno puede ofrecer el servicio o gente pide, hoy estoy buscando un ilustrador. Lo malo de eso es que hay mucha competencia, entonces ahí uno igual tiene que tener un buen estilo o destacar de alguna forma para que uno lo acepten como
como trabajador en eso, entonces, o ser muy barato también. Y en estos mismos grupos de Facebook vi un post en donde alguien recomendaba páginas también, aparte de Facebook, que todos están en las mismas, es decir, cómo puedo llegar a más gente. Y estoy hablando de personas de todo el mundo que están en la misma situación. Y ahí mencionaban varias cosas, como usar Discord, por ejemplo, Twitter, ser popular en Instagram. Mencionaban Fiverr y mencionaban otra página que se llama Sketchmob. Entonces yo vi eso y dije, ya, voy a probar aquí con todo lo que me recomendaron en esta página. Entonces simplemente busqué lo que mencionaban, me hice una cuenta en Twitter, no me funcionó. Ya tenía un Instagram, no tenía mucha como movimiento, como que me servía más que nada para la gente que me conocía en Valdivia, pero internacionalmente no tenía mucha llegada. Me hice un Sketchmob, me llegan ahí comisiones como cada 2 meses, y me hice el Fiverr y me funcionó Fiverr. Pero hay personas que a veces no le funciona Fiverr, y le funciona Twitter, como es el Philip, que fue Philip. Claro. Y a él le funciona Instagram, y él todos sus trabajos le llegan por Instagram. Entonces, pero hay que ser busquilla, hay que, la información está online, hay que buscarla y hay que probar todo. Y si en la primera falla, hay que seguir intentando la siguiente. Y a veces ni siquiera funciona la primera en la misma aplicación. A mí con Fiverr los primeros 3 meses no tenía mucho movimiento, es decir, una comisión por semana. Yo en ese tiempo me estaba firmando más con ir a feria, empecé a hacer tatuajes, estaba ahí buscando otras cosas. Pero de pronto tuve como... Claro, pues empiezan a aparecer las recomendaciones, los buenos comentarios y se va priorizando. Si uno mismo cuando va a comprar por internet busca, a ver, qué es lo que tiene 5 estrellas, qué comentario está dejando la gente. Claro. Es súper importante eso. Qué buena experiencia la que están contando. Creo que está súper bueno y está súper bueno que se den a conocer este tipo de instancias. Igual me gustaría recalcar de que, bueno, nosotros somos coleccionistas también. Tenemos también nuestras cosas y nuestros momentos consumistas. Y lo digo porque hay muchos lectores de cómics o incluso autores, o ambos, que prefieren el formato físico. Y a veces eso los limita a caleta. Y dicen que la experiencia completa de un cómic es tenerlo ahí, como olerlo, y que toda esa como experiencia media sinestésica, así como de tenerlo y olerlo y lamerlo y todo, hace que esa sea como la experiencia definitiva del cómic. Y no creen mucho en los formatos digitales. Pero ahora se está dando un fenómeno parecido al del vinilo, en donde toda la música está en Spotify, pero si te gusta algo, puedes pagar ese extra para tener la versión física y se vuelve un objeto de colección. Entonces, una cosa no quita la otra. La versión digital lo que hace es hacerla más asequible, más rápida, y si a alguien le gusta, ahí que compre recién el formato físico. Pero se da cada vez menos el que conozcan tu obra por primera vez en formato físico. Pasa mucho con la música. Es algo que me llama harto la atención, hago un comentario como nada que ver, pero a la gente le da por el tema del vinilo y hoy día cada vez hay menos equipos con reproductor de CD, los autos ya no vienen con reproductor de CD, los computadores tampoco, y el CD sigue siendo la mejor calidad de sonido que se ha podido lograr hasta el momento. No hay ningún formato que supere la calidad de sonido del CD. El vinilo no lo supera. El vinilo tiene esta cosa romántica de la aguja, la cosa como media análoga, pero el CD sigue siendo una mejor definición de sonido. Me da risa eso, que como que empieza a desaparecer de alguna manera, pero claro, entiendo que se da esto. Igual tiene que ver con una tendencia que va cambiando, quizá en un par de años más, que hablemos 10, 15 años más, ya el formato físico quizá definitivamente termine desapareciendo, porque es una cuestión que tiene que ver como con las prácticas de consumo de los usuarios. Entonces, claro, yo creo que más que desaparecer se va a encarecer, porque van a salir ediciones especiales, ¿no? Porque, bueno, cada vez las casas son más chicas de las personas. Cada vez hay más personas y menos casas. Y los dispositivos los tienen más libros capacidad. ocupan espacio. Exacto. Si tú eres un ávido lector, quieres leer de todo, pero no tienes casa para guardar todo. Entonces, lo que tienes que hacer es leer todo en digital y solo las cosas que quieras coleccionar o que te gusten,
las guardas así como tesoro en tu casa en una edición gigantesco de estos que no se pueden ni leer por tan grandes que son, pero está ahí, pero está ahí. Pero es uno solo y no una biblioteca gigante que de a poco te va Exactamente, echando de tu propia casa. exactamente. No, yo tengo algunos cómics que me gusta harto, que los he ido comprando con el tiempo, que son los de Asterix, y los Mampato, que yo los leía mucho cuando era chico y los tengo ahí para cuando mi hija sea más grande, ella también los pueda leer en formato físico. Además que eso no los he encontrado en digital en ninguna parte. Oye, muchachos, Kisa, Francisco, muchas gracias por el tiempo. Bueno, les iba a preguntar, y generalmente cierro esta entrevista preguntando cómo los pueden ubicar, cómo los pueden contactar, pero ya me quedó claro que es a través del Instagram de Mewo Ediciones, y a través de Fiverr también los pueden encontrar. No sé si hay algo más que quieran decir. No sé. O sea, yo más que nada igual le agradecer la invitación también, porque siempre es bueno tener la instancia como para también compartir la experiencia, porque uno no, así encerrado en la casa, como trabajando, no siempre uno comparte como con pares o gente dentro del mismo círculo de artistas como locales. Pero me gusta como que en este tipo de instancias uno también pueda como conocer, o sea, dar a conocer y también conocer la experiencia de otros como en el rubro. Sí, y ojalá que esta conversación le llegue a las personas que todavía no se atreven o que recién se están atreviendo, porque el que más personas se atrevan nos beneficia a todos, genera mercado. Entonces es diferente a lo que muchos piensan de que contra menos competencia mejor, eso no es cierto. Contra más gente esté metida, más se va a mover la rueda de los engranajes del mercado y en una de esas hasta aparece gente nueva que termina trabajando con nosotros. Así que ojalá que le llegue a la persona que lo necesite, que necesite escuchar que sí se puede trabajar en el extranjero y que sí puedes tener un sueldo estando en tu cueva. Perfecto, de eso se trata. Oye, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, yo despido acá este capítulo de Los Ríos en el Mundo. Nos encontramos, los invito a seguir las redes sociales de la comunidad creativa Los Ríos, a buscar las otras entrevistas de Los Ríos en el Mundo. Hay algunas experiencias bastante interesantes que hemos estado conociendo. Y nada, muchas gracias por seguir, compartan esta información y nos encontramos en un próximo capítulo. Adiós.